Buen día, profesora, y a todos quienes nos vean. En este video presentaremos el concepto geográfico de paisaje. Recogeremos parte de su historia y evolución, así como también aportes de algunos autores para terminar reconociendo y ejemplificando el concepto en un análisis actual, dando énfasis en su aporte para la disciplina. El concepto de paisaje no siempre tuvo el mismo significado. Por una parte, plantea Crossrow en Soto, su uso ha pasado de ser una referencia a lo tangible hasta llegar a convertirse en los espacios deseados. Debido a esta mutación de la esencia de este término, podemos observar una línea evolutiva de su significación. El paisaje es, primeramente, la forma en que los objetos están distribuidos en un espacio, esto haciendo alusión a la forma pictórica del concepto, y no es hasta 1800 que podemos encontrar nuevos enfoques teóricos. Por ejemplo, con la geografía clásica, con Alexander von Humboldt, el cual consideraba que el paisaje era una impresión de la naturaleza, o la escuela alemana, con Otto Schüttler, quien propone el análisis de las formas y la disposición de los fenómenos en la superficie terrestre. Entre más aportes tenemos a Vidal de la Blache, quien veía en el paisaje la expresión de los géneros de vida, o a Karl Sauer, quien observaba el paisaje desde su cualidad cultural. En la geografía contemporánea podemos encontrar el enfoque hermenéutico en autores como Yi-Fu Tuan, con sus conceptos de topofilia y topofobia. En un principio, tratar la concepción artística del paisaje se dificulta en ciertos momentos de la historia. Unas veces las corrientes artísticas no se enfocaban en el paisaje, otras veces salía relegado a un segundo plano, e incluso habían ocasiones en que ni siquiera se tomaba en consideración. Pero podemos entender los acercamientos más importantes al paisaje desde los aportes de los primeros impresionistas. El impresionismo fue esta corriente que se descarta de cierta objetividad que se dotaba en el arte y comienza a propiciar cierta importancia en las percepciones, en los trazos momentáneos del espacio y en las formas de generar luz entre los lienzos. Más que entender las formas en cómo se apreciaba el mundo paisajístico, notamos que es importante retratar los acercamientos que tienen los artistas con el medio. En este contexto, los artistas trabajan desde la naturaleza, desde la observación del paisaje y de sus cualidades, lo cual es un indicio de los primeros esbozos de la relación de los sujetos con el paisaje. Entendemos un giro acorde a lo que nos dicen las autoras Liliana López y Blanca Ramírez. En este caso, el paisaje pintado refleja no solo el lugar que se quiere captar, sino implícita y en ocasiones hasta explícitamente a la sociedad en la que el pintor se encuentra inmerso. Este avance que se dio en el arte para poder concebir el paisaje como parte de las relaciones humanas es un factor que podríamos comprender como llamativo, puesto que en un principio se podría entender la dualidad en que el paisaje se desprende tanto en forma sujeto-naturaleza como sujeto-entorno. En estos ejemplos podemos ver estas dualidades. El impresionismo entendió las nuevas formas de entender el mundo, y la construcción de su apreciación paisajística es resultado de una época de redefiniciones y de redirección en los fundamentos del arte y de las relaciones de los individuos con el mundo. Dentro de esta misma línea de redefiniciones encontramos otro ejemplo bastante claro, el de los jardines y el paisajismo. Así, tomando ejemplos como los jardines ingleses, los jardines franceses o los jardines japoneses, es posible también notar este cambio y redefinición de la relación humano-naturaleza. Si bien en un comienzo con el impresionismo se puede entender el ser humano como observador del paisaje con los jardines y sus diferentes formas, notamos que el ser humano ejerce cierta agencia sobre este paisaje. En los jardines ingleses, por ejemplo, vemos que la naturaleza se deja de alguna forma natural, pero se presentan elementos propiamente humanos dentro del mismo paisaje como puentes, arcos o invernaderos. Los jardines franceses, por otro lado, representan cierta dominación del humano sobre esta naturaleza, con bordes delimitados, sendas definidas, arbustos y flores controlados y ordenados acorde al deseo de la persona. Así, si en un comienzo el paisaje se observaba como algo natural, separado del humano, a comienzos del siglo XX pasará a ser un objeto de estudio dentro de la geografía, pues en este se puede observar la relación de las sociedades con su entorno. Autores como Karl Sauer explicarán en este aspecto que el paisaje es la expresión de la cultura, que representa tanto los elementos físicos observables a simple vista, como también los elementos culturales, como la acción humana y el registro material que deja la sociedad. Avanzado el siglo, la nueva geografía cultural permitirá un cambio de escala en la interpretación, integrando cuestiones y categorías de análisis como el género, la sexualidad, la política, la pobreza, el racismo, entre otras. El paisaje ahora se entenderá como la construcción social sobre el espacio a través de discursos, símbolos, siendo la cultura el factor crucial para entenderlo. Siguiendo esta línea, aportes más recientes hacen énfasis en la multiplicidad de significados y modos de simbolizar el espacio.
ahondando en las relaciones de poder dadas en este, como también las diferentes formas de representar el mismo paisaje. Valdés, Cayo y Farías mencionan la doble dimensión del paisaje, uno material y uno inmaterial, siendo el último no observable a simple vista, ejemplificando con el paisaje del miedo. Raposo también menciona cuestiones como las marcas y símbolos distinguibles como una forma de hacer memoria en el espacio representado. También autores como Castro y Sussman mencionan la mercantilización de paisajes, es decir, el vender una imagen de la realidad, puede ser una ciudad, un barrio, una zona específica, pero cuya representación corresponde a una visión hegemónica del paisaje mostrado, pues ignora la multiplicidad de visiones que en otras personas o grupos puedan tener del mismo, entendiendo así el paisaje como una construcción. Podemos reconocer entonces que el análisis del paisaje actualmente se enfoca en un estudio de la multiplicidad de representaciones que se construyen del mismo, y es esa característica la que precisamente nos gustaría analizar a modo de cierre. Nuestro ejemplo es el desierto de Atacama, conocido por ser el desierto más árido del mundo. Varias veces hemos visto imágenes sobre paisajes que parecerán hasta paradisíacos. También hemos visto el fenómeno tan único del desierto florido, pero al parecer, últimamente, hemos podido notar otro fenómeno que es meramente producido por el humano. Y este fenómeno es el de la ropa que se desecha en el desierto. El paisaje del desierto nuevamente se tiñe de diversos colores, pero no nos causa la misma sensación. Las ropas florecen en el desierto cambiando el paisaje, que ahora expresa montañas humanas distintas a las de las montañas de la naturaleza. Claramente este cambio no es el esperado, no es para mejor, pero sí existe una reinterpretación y reconcepción del paisaje desértico. Entonces, resumiendo, el paisaje en un primer instante significó solo lo que se veía, sin pensar en que lo que se veía cambiaba en relación a cómo lo pensábamos. El paisaje cambia entonces cuando es repensado. Su representación, tanto mental como física, es el cambio que expresa el paisaje. En el espacio geográfico, tal vez podamos entender el paisaje como la representación que se hace sobre un espacio, que posee elementos estéticos, pero a la vez tiene elementos propios de la imaginación y de la acción humana que son parte de este, y que son expresados en el paisaje. Estudiar el paisaje es estudiar los cambios que presenta el espacio geográfico, es ver las diferentes visiones y utilizaciones que le buscan a este. Estudiar el paisaje es estudiar a la sociedad y sus ideas o ideologías que se ven plasmadas directamente en el paisaje y su representación.